Hola, mi nombre es Fran Mateu, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, y el propósito de esta investigación es analizar la evolución estética del personaje más conocido de Sega, así como la conexión de esta franquicia con las narrativas transmedia y crossmedia y la postproducción digital del fandom. A inicios de los 90, la industria del videojuego estaba cada vez más preocupada por el control que Nintendo ejercía sobre el mercado. Pero en respuesta a una serie de demandas, Nintendo relajó sus cláusulas de exclusividad y otras prácticas discriminatorias. Sega, por otro lado, trataba de hacerse un hueco en el mercado y contaba con Alex Kidd como mascota, aunque no era un personaje que terminara de funcionar para competir contra Super Mario. Sega necesitaba una mascota que significara lo mismo que Mickey Mouse para Disney y con la que demostrar mediante un videojuego el potencial de su videoconsola de 16 bits, la Sega Mega Drive. Para conseguirlo, Hayao Nakayama, presidente de Sega Japan, organizó un concurso interno para proponer diseños de personajes, algunos de los cuales se muestran en pantalla. Los diseñadores Naoto Oshima e Hirokazu Yasuhara crearon varias propuestas, pero al final Sega eligió un erizo azul, reflejo de su color corporativo y cuya silueta incluso los niños serían capaces de dibujar. Ambos autores, junto al programador Yuji Naka, liderarían la división de desarrollo Sonic Team. Los primeros diseños mostraban a Sonic liderando una banda de rock o con una novia humana, añadiéndose así una historia de fondo. Madeleine Schroeder, directora del proyecto en Sega of America, consideró que el personaje era demasiado japonés y lo rediseñó con líneas más suaves, tratando de que resultase más atractivo para el público occidental. Además, al personaje se le concedería el atributo de poseer una gran velocidad, lo cual se trasladaría a la propia jugabilidad del videojuego. Estos aspectos, entre otros, vinieron acompañados de la aparición de la citada Sega Mega Drive, llamada Genesis en Estados Unidos. Fue la primera videoconsola de 16 bits comercializada, lanzada en 1988 a un precio de $189 para competir contra Nintendo. El objetivo de Tom Kalinske, director ejecutivo de Sega of America, era vender tantas Genesis como fuese posible, y así debilitar la presencia de Nintendo en el mercado. Para ello, Kalinske desarrolló una estrategia dividida en 4 fases. Reducir el precio de la consola, como mínimo a $149. Sustituir a Altered Beast, videojuego que se incluía gratis al adquirir la Genesis, por el videojuego protagonizado por Sonic que se estaba terminando de programar. Desarrollar videojuegos más acordes al público estadounidense y efectuar campañas publicitarias más provocadoras donde se enfrentaran explícitamente contra Nintendo. Para que los usuarios se fueran familiarizando con Sonic, su debut fue en abril de 1991, mostrándose como decoración de un coche en el videojuego Rad Mobile. Pero ese mismo año se publicaría otro título donde el erizo sería el protagonista, lanzándose el 23 de junio de 1991 para Genesis, convirtiéndose en un éxito inmediato y en el videojuego más vendido de Estados Unidos aquel año. Como cabría esperar, pocos meses después apareció la segunda parte del videojuego, ofreciendo mejoras gráficas, mayor velocidad. Asimismo, Sonic tenía la posibilidad de transformarse en Super Sonic, un diseño imbuido abiertamente por las creaciones de Akira Toriyama. Bien, para la recogida de datos se han revisado los principales contenidos en torno a la mascota de Sega, además de acudir a la revisión histórico-bibliográfica. Por ello, antes de acercarnos al cine live action, revisaremos brevemente algunos de los títulos publicados tras el lanzamiento de la primera y segunda parte del videojuego, los cuales son completados en el capítulo del libro derivado de esta presentación. De hecho, hemos de tener en cuenta que a día de hoy Sonic ha intervenido en casi un centenar de juegos oficiales. Así, atendiendo al aspecto estético del personaje, de entre la multitud de videojuegos que aparecieron durante los siguientes años, que ofrecían gran cantidad de extensiones narrativas, podemos destacar Sonic Adventure, lanzado para Dreamcast en 1998. Para este juego, que marcó el inicio del llamado Sonic moderno, el personaje fue rediseñado, como se puede ver en pantalla. A tales efectos, se oscureció su color, sus piernas se alargaron, ofreciéndole una figura más esbelta, sus púas también se alargaron, se redujo su cabeza y el iris de sus ojos cambió a color verde. Avanzando en el tiempo, en 2006, cuando Xbox 360 estaba empezando a comercializarse y la aparición de PlayStation 3 era inminente, también se cumplía el 15º aniversario de Sonic. Para celebrarlo, se desarrolló en ambas videoconsolas Sonic 2006, que pretendía consolidar las bases de una nueva dirección en la franquicia, utilizándose un tono más oscuro y realista. Además de contar con antiguos personajes, Sonic volvió a ser diseñado, ofreciéndole unos brazos y piernas ligeramente más largos,
y del mismo modo pues conservaba la capacidad de transformarse en Super Sonic. Sin embargo, Sega necesitaba tener preparado Sonic 2006 para su aniversario, lo cual supuso problemas de calendario, originando que el producto final contuviera errores y tiempos de carga excesivamente lentos. Desde entonces, el recorrido de Sonic fue irregular, si bien aparecieron títulos con mejor recibimiento, como Sonic Unleashed de 2008, donde se presentó un alter ego del personaje transformado en una especie de erizo lobo. Aunque Sonic ya era un personaje muy conocido, logrando inicialmente hacer frente a la mascota de Nintendo, ambos empezarían a compartir pantalla. Del mismo modo, el erizo empezaría a protagonizar cada vez más títulos destinados a las consolas de Nintendo, como por ejemplo Sonic Colors de 2010. Posteriormente, Sega apostó por dirigirse a un público más infantil y en 2014 desarrolló Sonic Boom, nombre que funcionaría de paraguas para la expansión de un nuevo universo narrativo. Estaba compuesto no solamente de videojuegos, sino también de cómics y una serie de animación. Sonic Boom fue recibido por el fandom de forma irregular, ya que los videojuegos se lanzaron con errores y los diseños de los personajes volvieron a cambiar. En el caso de Sonic, y como se puede apreciar en el diseño de la derecha, se modificó la forma de sus púas, sus zapatillas y se le añadió una bufanda marrón. Sin embargo, cabe recordar que con Sonic Boom no era la primera vez que el erizo saltaba a otros productos culturales, pues ya había formado parte del mundo del cómic prácticamente desde sus inicios. E incluso también había protagonizado series de animación procedentes del canon oficial que exploraban nuevos argumentos. Del mismo modo, el personaje también ha formado parte de mangas, spots y multitud de contenidos y de merchandising. El fandom, por su parte, ha elaborado una elevada cantidad de fanon relacionado con Sonic, desde fanfilms o fangames a wikis, parodias, remezclas, etc. Por estos aspectos, pues queda patente que la franquicia de Sonic responde a una narrativa transmedia. En 2018, sin embargo, el traslado de Sonic al cine live action, donde se combinan intérpretes reales con personajes digitales, marcó otro hito cuyos resultados se resumirán a continuación. Cabe señalar que previamente ya se había intentado trasladar a Sonic al cine live action, pero el proyecto fue cancelado en 1995. Una posterior coproducción respaldada por Paramount cristalizaría finalmente la adaptación que vio la luz. Pero en diciembre de 2018, tras la publicación en internet del primer póster dinámico de la película, el fandom expresó un descontento unánime al descubrir a Sonic que, si bien únicamente revelaba su silueta, evidenciaba una musculatura y extremidades ajenas a cualquier diseño anterior. Como respuesta, los usuarios diseminaron su fanon en redes sociales mediante la postproducción de remezclas y memes con los que se burlaban de la propuesta del canon oficial. Seguidamente, cuando Sonic apareció en el primer tráiler en abril de 2019, el fandom también se apresuró a ridiculizar el diseño del erizo, pero esta vez con mayor descontento al descubrirse la totalidad de este. Además de su musculatura, el tráiler mostraba a Sonic con un pelaje que cubría todo su cuerpo formado por pelos individuales, ojos separados en lugar de un único globo ocular con dos córneas, nariz más redondeada y en general con un físico más humano, incluyendo una dentadura perturbadoramente realista. Así, las sospechas del póster se evidenciaron con el tráiler, presentando un personaje bautizado como Sonic Feo por el fandom. Lo interesante es que el fandom no se limitó a manifestar su descontento, sino que algunos usuarios ávidos en la postproducción digital descargaron el contenido para editarlo y proponer a Paramount un resultado más fiel al diseño de la icónica mascota, como se muestra en la imagen central. Este fandom constructivo, unido a la reacción generalizada, dio lugar a que se rediseñara el personaje, anunciándolo el propio director de la película a través de Twitter. Por tanto, el canon escuchó al fandom y retrasó el estreno a 2020, con el sobrecoste de $5 millones que esto suponía. 4 meses después, Paramount publicó un nuevo tráiler donde se mostraba al personaje con una apariencia más cercana a los videojuegos. Este diseño actualizado fue bien recibido por el fandom y la película logró una buena acogida, hasta el punto de que posteriormente se crearían nuevas películas con nuevos personajes, y cuyos diseños también se acercarían más a los videojuegos. Cabe señalar que el Sonic Feo sigue activo en redes sociales y parte de su diseño fue aprovechado para hacer un divertido cameo en Chip y Chop Guardianes Rescatadores de 2022. Respecto a nuestras conclusiones finales, en primer lugar, la franquicia de Sonic atesora un fandom intergeneracional iniciado antes de la era de Internet. Estas primeras comunidades han vivido una transición no solamente a la hora de consumir productos culturales, sino también a la hora de expresarse sobre tales contenidos.
En este sentido, ¿cómo habría sido el resultado final de Sonic en su adaptación al cine live action de no existir redes sociales? Del mismo modo, la red ha potenciado la democratización en el aprendizaje y uso de herramientas de postproducción digital que, unido a lo anterior, permite que el fanon se disemine más rápidamente que en épocas anteriores. El caso expuesto, por tanto, es un ejemplo paradigmático donde confluyen aspectos como la convergencia de medios digitales y tradicionales o los usuarios creadores de contenido mediante la postproducción, donde Internet no hace más que ejercer de brazo armado para que el fanon alcance al canon. En segundo lugar, comprobamos que Sony constituye una franquicia capaz de poner en jaque a las narrativas cross-media. En su traslado al cine live action, el fandom corrigió al canon para mostrarle cómo debía ser su propio personaje. Se trata de un caso donde el fandom y fanon influyó sobre el canon incluso antes de estrenarse la película. Por ello, ¿qué habría pasado si Sonic hubiese nacido como una estrategia cross-media? Ante un caso así, donde la potestad del fandom alcanza la obra canónica, ¿cómo planificar una expansión controlada y guiada como propone el cross-media? Finalmente, advertimos que nos encontramos ante un caso que volverá a repetirse en el futuro, no necesariamente con Sonic, pero sí en otras franquicias capaces de albergar activas comunidades de fans. Además, aunque hay películas live action donde añadir texturas o pelaje a los personajes ha funcionado mejor, esta labor parece seguir siendo un hándicap en este tipo de cine, donde tales personajes deben adoptar un aspecto más real. Esto nos permite una última reflexión, la importancia en el diseño de un buen personaje, el cual ofrezca los ingredientes necesarios para que habite un universo narrativo expandido a lo largo del tiempo. Del mismo modo, hay un elemento en Sonic que es una constante irónica, el cambio. Desde su primera entrega, el diseño del personaje ha cambiado a lo largo del tiempo, tanto para la alegría de los fans como para su descontento. Sin embargo, las experiencias ofrecidas a los usuarios lo han convertido en el protagonista de una de las franquicias más populares de la industria cultural, cumpliendo actualmente más de un cuarto de siglo de existencia. Y para mayores detalles sobre este trabajo, les invito a acudir al futuro capítulo del libro derivado de este congreso. Muchas gracias por su atención.